Qué bendición dirigirme a ustedes nuevamente. Es un privilegio concedido por nuestro buen Dios. El hermano Roberto Marroquín está mejor de salud y me pidió que en su nombre lo salude. Antes de presentarles el mensaje de la palabra de Dios, un recordatorio relativo a la situación actual. Es importante quedarse en casa. Las personas de la tercera edad y los niños muy pequeños son los más vulnerables, así nos dijeron al inicio, pero también ha quedado claro que las personas de otras edades también se contagian y que están muriendo. Hermanos, cuando salimos no es para realizar visitas sociales o de otra naturaleza. Como creyentes debemos ser los primeros en la línea de la obediencia. Ahora, vamos con las buenas noticias. En esta época y siempre, la humanidad va de un lado a otro enfrentando un sinnúmero de dificultades. La incertidumbre para algunos es mayor cada día. La humanidad necesita de cristianos que alumbren de manera notoria, que sean ejemplo, que les hablen del amor de Dios y que ante todo den gloria a Dios. El tema de hoy, vivir para influenciar. Pero antes de continuar, vamos a orar. Amado Dios, gracias porque eres igual de poderoso que cuando creaste al ser humano, igual de poderoso cuando en columna de fuego dirigiste a Israel por el desierto, igual de poderoso que cuando nos salvaste. Gracias, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es por siempre. Bendícenos al participar de tu palabra. Amén. Dice la Biblia en Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Notemos la parte final. Hagan brillar su luz delante de todos. Así inicia el versículo 16. Jesús mismo explicó que Él es la luz. ¿Y quién más podría serlo? En la Biblia abundan las palabras que nos explican acerca de la luz. Pero el Evangelio del Amor, el Evangelio que el Señor le regaló al apóstol Juan, dice entre otros, la luz del mundo hay que seguirlo, así se refería a Jesús. Dice también que Jesús es la vida de los hombres. Dice también que Jesús es la luz verdadera que vino a alumbrar a todos. Y también dice que Jesús es la luz que expone las obras malas. El cristiano debe vivir para influenciar. Y hay una pregunta. ¿Por qué Jesús dijo que los creyentes son la luz del mundo? Y ni siquiera Juan el Bautista fue llamado luz del mundo. En Juan 1:8 leemos que Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Seguramente el Señor Jesús llama luz a sus discípulos solo en el sentido de que ellos brillan con la luz que Él les da en el mundo. ¿Cómo definimos oscuridad? La respuesta es sencilla, como la ausencia de luz. Entonces podríamos decir en el sentido espiritual que la falta de luz implica plena presencia del enemigo, o cuando menos su acechanza y potencial control de las circunstancias y personas. Podríamos también decir que la penumbra que aparece cuando la luz no es notoria no necesariamente significa oscuridad, pero tampoco es luz. Y hay algunas preguntas que es importante que meditemos en su respuesta. ¿Cómo andan de pureza los cristianos de hoy en día? ¿Cómo andan de pureza quienes sirven en la iglesia? ¿Son puras las acciones del creyente en todo lugar? Continuemos. Jesús dijo, ustedes son la luz.
y usó una expresión que era familiar a los judíos que la oyeron por primera vez. Ellos llamaban a Jerusalén una luz para los gentiles, y a un famoso maestro lo llamaban una lámpara de Israel. De una cosa estaban los judíos completamente seguros: ninguna persona encendía su propia luz. De Juan el Bautista en la Biblia, en Juan 5:35, se dice que él era una lámpara encendida y brillante. A los cristianos no se les llama luz en ninguna otra parte de la Biblia. Por el contrario, como para evitar el título que el Señor se apropió para sí mismo, se dice que los cristianos brillan, no como luces, sino como luminares en el mundo. El apóstol Pablo, en Filipenses 2:15, dice: para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Qué descripción del mundo antiguo y del mundo de hoy. Y la repito: para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares, es decir, antorchas o estrellas. Resplandecéis como luminares en el mundo. Observemos también que aun cuando las dos figuras de la sal y de la luz del sol expresan la misma función de los cristianos, o sea, la de ejercer su bendita influencia sobre sus semejantes, ambas figuras son presentadas en un aspecto distinto. Las palabras de Jesús, ustedes son la luz, son el mayor cumplido hecho jamás al cristiano en lo individual, porque Jesús dice: sean luz como yo soy la luz. Repito, las palabras de Jesús, ustedes son la luz, son el mayor cumplido hecho jamás al cristiano en lo individual, porque Jesús dice: sean luz como yo soy la luz. Hermanos, estamos hablando que los cristianos hemos de influenciar al mundo. Jesús dijo: mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Juan 9:5. Cuando Jesús mandó a sus seguidores, es decir, a nosotros, que fueran las luces del mundo, nos pedía que fuéramos como Él mismo, ni más ni menos. Y el estándar de Dios no ha cambiado. La exigencia de Dios no ha disminuido. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, nuestro Dios, espera que nosotros respondamos a su amor. Él dice que nosotros somos la luz del mundo, que nosotros debemos brillar, que nosotros debemos reflejarlo. Y aquí hay algunas preguntas y que espero sinceramente que tenga a dónde anotar para que luego reflexione en la respuesta. ¿Será que algunos o muchos no quieren alumbrar porque siguen siendo pequeños espiritualmente hablando? ¿Será que algunos o muchos no quieren alumbrar porque siguen cortejando al mundo? Y esto podría abrir aquí un paréntesis bastante amplio, porque vivimos en el medio de un mundo que nos ha convencido o que pretende convencer a la mayoría de las personas que no es tan como nos lo han dicho siempre, que las exigencias de Dios no deberían ser tan intensas, que las previsiones de los padres no había que tomarlas tan al pie de la letra, que no todo lo que se nos dijo alguna vez es cierto y que hay que retarlo constantemente. Pero hay verdades que no cambian y la palabra de Dios nunca cambia. La máxima de amar a Dios con todas las fuerzas sigue vigente y el amar al prójimo como a nosotros mismos tampoco ha cambiado. Continúo. ¿Será que algunos o muchos no quieren alumbrar porque tienen algo que esconder? ¿Será que algunos o muchos no alumbran porque no comprenden el alcance de las demandas de Dios? Quizás algunos se menosprecian y siguen esperando el mejor momento para hacer luz
o para hacerlo. La exigencia de Jesús no es que cada uno de nosotros deba, como si dijéramos, producir su propia luz. Debemos brillar con el reflejo de su luz. El resplandor que se debe notar en la vida del cristiano viene de la presencia de Cristo en su corazón. En otras palabras, ser luna porque Jesús es el sol. Cuando Jesús dijo que los cristianos debemos ser la luz del mundo, ¿qué quiso decir? Quería decir que el cristiano debe alumbrar. El cristiano debe verse en todos lados, exactamente como se lo ve en el templo. Porque Jesús no dijo, vosotros sois la luz de la iglesia, sino vosotros sois la luz del mundo. Es decir, igualitos en todos lados, sin nada que esconder. Y por supuesto, alumbrando con el ejemplo. El cristiano debe ser notorio. El mundo necesita luces que lo guíen. Hay muchas personas esperando y ansiando la dirección para hacer lo que no se atreverían a emprender solas. Hay muchas personas que necesitan que los cristianos lleguen e iluminen con la luz de Jesús. Hermano, hermana, niño, niña, jóvenes, ¿se están notando en estos días? En estos días que hay muchas personas que están en profunda y grave necesidad. Jesús también quería decir que el cristiano debe ser una advertencia. El cristiano está obligado por amor a Dios a advertir a los demás. Esto es difícil porque hay que hacerlo de buena manera. Hay que evitar que la advertencia haga más daño que bien. Recuerden ustedes, el apóstol Pedro dice que nosotros debemos dar la razón de nuestra esperanza, pero con amor. Cristo también quería decir que nuestras obras se deben ver, que nuestras obras de arrepentimiento tienen que notarse. Las obras del cristiano no tienen que ser solamente buenas, sino también tienen que ser atractivas. Tiene que haber un cierto encanto en la bondad cristiana, porque hay algunos con unas expresiones, con unas maneras de ver, que lo que denotan es menos piedad y más cualquier otra cosa. El cristiano no debería pensar o valorar cuánto sirve, sino en lo que Dios le ha capacitado para hacer. Repito, el cristiano no debería pensar o valorar cuánto sirve, sino en lo que Dios le ha capacitado para hacer. El cristiano no debería atraer las miradas de la gente hacia sí, siempre debería dirigirlas a Dios, a los pies de Cristo Jesús. En conclusión, hermanos, los cristianos poseemos la gracia, entonces hay que ocuparse que sea vista. Los cristianos tenemos el Espíritu Santo, entonces asegurémonos de dar fruto. Hay que influenciar mediante el amor de Cristo. Muchos tienen que conocerlo y los creyentes deben darlo a conocer, mayormente ahora, en el medio de la incertidumbre que afecta a tantas personas. Porque, ¿acaso los creyentes no deseamos al llegar con el Rey que diga, bienvenido siervo bueno? Dios nos bendiga esta noche y siempre. Hermanos, no dejen de compartir.